Familia, amigos, un cordial saludo en esta mañana de domingo. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por concedernos este privilegio de estar con vida y desde luego para poder escuchar su voz. Les invito para que me acompañen a orar en este momento y a pedirle que sea Él enseñándonos y afirmando su verdad en nuestros corazones. Padre, queremos agradecerte por este día, por esta semana que finalizó. Gracias por tu fidelidad, por todo lo que nos has enseñado, Padre Santo, cómo nos vienes capacitando, Dios mío, por medio de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, Dios mío, afirme estas verdades en nuestro corazón y nos ayudes a ser, como lo aprendíamos hace 8 días, no tan solo oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de todo lo que tú nos estás enseñando. Señor, santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es la única verdad, Señor, en la cual nosotros creemos. Y es esa palabra la que nos da el crecimiento y el afirmarnos en ti. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hoy continuaremos aprendiendo las enseñanzas de Jesús en este Sermón del Monte. Como nos acordaremos tal vez en el capítulo 5, hablamos de las bienaventuranzas y Jesús nos desafía a tener un corazón como el de Él. En la penúltima enseñanza hablábamos de la importancia de ser sal y luz en medio de un mundo que está lleno de oscuridad. Y también, si recuerdan el verso 20 de ese capítulo 5 de Mateo, el Señor nos insta, nos exhorta a tener una justicia mayor a de los fariseos. Hablábamos de la importancia entonces de tener un corazón totalmente sincero en oposición al corazón hipócrita que tenían los fariseos y de lo cual Jesucristo pues señaló ampliamente. Los fariseos todo lo hacían para recibir elogios, les importaba solamente la apariencia y su justicia era solamente de labios y externa. Así que en esa sección que veremos a partir del día de hoy y hasta finalizar este Sermón del Monte, Él nos va a demostrar, o Jesús nos va a enseñar, que el infringir la ley no solamente tiene que ver con hechos puntuales, es decir, con acciones, pero tiene que ver también con pensamientos y aún con lo que hay en nuestro corazón, es decir, las motivaciones que rigen nuestro corazón. Entonces Jesucristo va mucho más allá de la letra. Él va al espíritu de la ley, como le estamos aprendiendo. A Dios le importa sobre todas las cosas nuestro corazón, como lo hemos venido puntualizando. Y solamente a manera de referencia, en 1 Samuel capítulo 16 verso 7, recuerdan esa historia cuando Dios envía al profeta Samuel a ungir a David para ser el futuro rey de Israel. Samuel llega a la casa de Isaí, el padre de David, donde había muchos otros hermanos de David, y el profeta, cuando ve a cada uno de los hijos de Isaí, se fija en Eliab y dice: este, por su gran estatura y por su hermoso semblante, debe ser el elegido por Dios. Y ahí en 1 Samuel 16:7 el Señor le dice al profeta Samuel: no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Vemos con claridad entonces en esta afirmación y en el texto que tocaremos el día de hoy, que a Dios le interesa mucho más lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros. Y ya vimos que el corazón del hombre es un lugar que Dios examina primeramente, y es ahí donde se esconden o se alojan mejor las intenciones y los deseos de cada uno de nosotros. Hoy vamos a estudiar entonces en el capítulo 5, ubícate por favor, de Mateo, los versos 21 al 26. Mateo 5 del 21 al 26, voy a comenzar leyendo en la versión Reina Valera 60. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y en la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo pasaje de Mateo 5, 21 al 26, lo leemos de la siguiente manera. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoja con otro tendrá que responder ante el tribunal, en que el que insulta a alguien tendrá que responder ante el consejo y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta en la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Esta porción bíblica, según la Reina Valera 60, nos habla de Jesús y el tema de la ira. Como ya lo hablé en la introducción, Jesús había instruido a sus discípulos acerca de tener una justicia interna y no externa, algo sincero y del corazón. Él revela que el propósito de la ley no era simplemente darnos ciertos dictados que cumplir, y más bien demuestra que el propósito de la ley era tratar con esa justicia interna y transformar el corazón. Nos hace ver que nosotros carecemos de esa justicia porque nos dejamos guiar muchas veces por nuestro corazón, que como lo he dicho, es engañoso y es perverso. Al considerar este mandato de Jesús, debemos reconocer nuestra intensa necesidad del poder y la gracia de Dios, porque todos fracasamos, es la verdad, en esfuerzos para poder cumplir con las demandas que Jesús hace. Jesús quiere entonces que entendamos que cada uno de nosotros es incapaz por sí mismo de obedecer, porque nos dejamos guiar por el corazón. El conocimiento entonces de este hecho nos debe llevar necesariamente a pedirle a Dios que efectúe los cambios necesarios para que la justicia realmente sea acorde a lo que el Señor llama justo. Y en este pasaje de Mateo 5:21, el Señor ilustra ese principio de actuar correctamente y de interpretar correctamente la ley de Dios. Por eso comienza diciendo, ustedes oyeron que se dijo a sus antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez, como dice el verso 21. ¿Qué es lo que quiere enseñar aquí Jesucristo? Que el matar no se reduce a un acto físico. La tradición de los fariseos se limitaba a colocar el mandamiento solamente a las acciones. Muchos de ellos decían, yo no le he quitado la vida a nadie y eso me exime entonces de cualquier culpa y desde luego del juicio. ¿En qué se apoyaban los fariseos? En Éxodo 20:13, cuando vemos la ley que Dios dio en el decálogo de la ley en Sinaí, dice expresamente, no maten. Y en el libro de Números, en el capítulo 35, versos 30 y 31, dice, ampliando este mandamiento, deberá ser castigado con la muerte quien mate a otro y sea acusado por 2 o más testigos. Si lo acusa solo un testigo, no deben castigarlo con la muerte. Cuando alguien sea condenado a morir por haber matado a otro, no podrá salvarse pagando una multa. Tendrá que morir. Pero como lo estoy explicando, ellos reducían el mandamiento a las acciones puntuales, es decir, el quitarle la vida de forma física a alguien. En el pasaje que Jesucristo está enseñando aquí, equivaldría para nosotros en la acción, el hecho, en nuestra
nuestras leyes civiles, nuestras leyes gubernamentales, obviamente no nos pueden inculpar de asesinos si no le hemos quitado la vida físicamente a alguien. Pero queda una consecuencia, desde luego, de la acción que nosotros podamos incurrir. Los maestros de esa época, los fariseos, estaban muy contentos con esa interpretación que le habían dado, y por eso Jesucristo dice: pero yo les digo. Jesús, como lo explicaba hace 3 o 4 semanas, le da el verdadero espíritu a la ley. Entonces, ¿qué quiso decir realmente Jesucristo con esto de el que se enoja con otro tendrá que responder ante un tribunal, el que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno? Jesucristo estaba enseñando algo muy importante, y ojalá tomes nota de estas palabras. La verdadera justicia no debe limitarse a actos físicos, sino a una actitud de corazón. Matar no equivale solamente a quitar la vida. Las palabras que Cristo enseñó hablan de incitación o provocación a la ira. Es una actitud interna de nuestro corazón que no siempre se muestra externamente, pero que se evidencia en palabras o en actitudes. Cualquiera, alguien escribió esto que quiero compartirlo contigo, cualquiera puede enojarse, eso es algo muy fácil y sencillo, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de modo correcto, eso no es sencillo, es imposible. Ahora, ¿de qué forma yo provoco a ira o incito a la ira a alguien? En primer lugar, cuando me enojo sin razón, cuando me airo sin razón. Hay dos causas por las que podemos airarnos sin razón. La primera y la más común es porque nos anticipamos a los hechos. ¿Les ha pasado? Una persona se enoja sin motivos, de forma habitual con alguien, porque tiende a medir las respuestas y reacciones a lo que le están diciendo antes de escuchar atentamente. Me explico. ¿Has tenido algún tipo de discusión que te ha hecho enojar, salir de casillas en un momento dado, porque estás escuchando a la persona hablar cosas que de pronto no tienen argumentos sólidos o fundamentos claros? Nos pasa como seres humanos. Por eso Jesús estaba enseñando esto, porque estamos muy prontos para hablar y tardos para oír. Por lo general, cuando alguien señala alguna conducta de nosotros errónea, ya estamos, como decimos popularmente, enfilando toda una carga de respuestas defensivas, desde luego, defendiendo, valga la redundancia, nuestra honra o nuestro carácter o nuestro criterio que está siendo en ese momento lesionado. Entonces es muy común esto, sobre todo cuando tenemos diferencias con alguna persona, cuando la persona de pronto ha entendido algo de forma equivocada, o simplemente, que suele suceder cuando han llegado a oídos de esa persona murmuraciones o chismes, llamándolo así, concretamente de nosotros. Entonces, cuando ellos empiezan a, de pronto ni siquiera señalando directamente, sino a manera de pregunta: ¿es verdad que tú dijiste esto? ¿Es verdad que tú tuviste esa actitud hacia mí? ¿Es verdad que tú piensas eso de mí? Y en ese momento ya nosotros nos preparamos y estamos enojándonos o perdiendo la cordura simplemente por señalamientos. Otra razón por la cual yo me airo sin razón es porque puedo estar en un momento, como llaman, de estrés crónico. ¿Te ha pasado también? No todos tenemos los mejores días, ¿verdad? A veces nos levantamos, dicen popularmente a las personas, como si nos levantáramos con el pie izquierdo. Eso no tiene nada que ver, claro que no. Pero muchas veces nos levantamos de verdad porque tuvimos una noche pesada, porque tuvimos un mal sueño, de pronto estamos físicamente enfermos, mentalmente fatigados. Bueno, hay tantas razones que nos pueden llevar a un estrés, que me hacen levantar con tensión, que me hacen levantar desanimado y con una actitud del ceño fruncido, y como que, como dicen popularmente también, ¿no? Este se levantó hoy de malas pulgas, porque se levanta con el ceño fruncido. Muchas veces
cuando hay dificultades en el trabajo, cuando hay fricciones con la persona con la que nosotros estamos trabajando, eso muchas veces llega a enojarnos y nos lleva a llevar ese enojo al plano de nuestras relaciones con nuestro cónyuge o aún con nuestros hijos. Por eso un consejo muy práctico, yo recuerdo que me daban a mí cuando estaba trabajando en una organización cristiana, era que si tenía alguna situación que debía arreglar antes, no la dejara ya en mi casa, sino la arreglara antes para no ir a afectar el entorno de mi trabajo y viceversa. Muchas veces, y hay un dicho muy popular, cuando hay situaciones difíciles en el lugar donde trabajo, si fue alguno de los ejemplos que acabo de dar, debo dejar las cosas allá en ese lugar. Yo debo dejar allá todo, porque si me llevo no solamente la carga de trabajo, sino las consecuencias o las situaciones tensas que estoy viviendo en un momento dado, pues inevitablemente voy a llevarlas a la casa y voy a producir enojo, voy a desestabilizar la armonía que debe haber en la casa, en mi relación con mi cónyuge o con mis hijos. Otra forma de incitar a otros a airarse es con reproches desconsiderados. Algo muy común también, reprochar de forma desconsiderada. Casi siempre vemos conflictos a nivel relacional entre los cónyuges, sobre todo cuando de pronto la mamita que queda en casa atendiendo a todas las labores de la casa, ¿saben a qué me refiero? La preparación de los alimentos, la organización del hogar, etcétera, etcétera. Y por lo general uno llega de su jornada laboral con hambre, cansado, esperando a que lo atiendan. Eso es lo más común, lo más normal. Pero muchas veces hay conflictos porque se llega a reprochar el hecho de que la comida no esté lista, de que de pronto la casa no esté tan bien arreglada como lo está comúnmente. Y antes de indagar, de sentarnos a mirar las razones por las cuales esto se ha, entre comillas, descuidado o no está oportunamente hecho, caemos en ese enojo, caemos en esa actitud, como lo dije hace un momento, muchas veces no es de hechos, de palabras airadas, a veces simplemente con una mirada despectiva o simplemente diciendo qué pasa que no está lista la comida, qué pasa porque esto no está en su lugar, qué pasa porque no está el piso limpio, qué pasa que te veo como desarreglada, etcétera, etcétera. Y muchas veces ese tipo de reproches se dan porque, como ya lo dije, no indagamos exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta, porque obviamente aquí cuando Jesús habla de matar con las palabras, con las acciones, con hechos, con conductas, que en este caso de los ejemplos que acabo de dar son conductas que descalifican y que hieren y que dañan, es una forma de matar los sentimientos, es una forma de destruir, así sea por un momento, las relaciones. Por eso Jesucristo lo equipara a matar, porque matar es eso, ¿no? Causar un daño a veces que es irreparable. Desde luego los ejemplos que acaba de hacer, y lo veremos al final, hay una manera de reparar ese daño que se ha hecho con palabras o con actitudes, con menosprecio, con cualquier tipo de conductas que muchas veces dañan nuestras relaciones. Y otra forma de incitar a otros a airarse es cuando obviamos las directrices de Dios. Quiero referirme a un pasaje que está en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 4, donde dice expresamente: padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Este versículo en la versión Reina Valera 60 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces es muy concreto, muy directo el mandato o la instrucción que Pablo da aquí a nosotros como padres de no provocar a nuestros hijos a ira. Y podría dar un montón de ejemplos cuando comparamos el rendimiento de uno versus el bajo rendimiento de otro, cuando comparamos las habilidades que tiene uno versus las pocas que tiene el otro. En fin, en el terreno de las comparaciones siempre se está lesionando, se está menoscabando la identidad, más que la identidad,
esa valía que nuestros hijos necesitan tener de parte de nosotros. Y debemos entender como padres que nuestros hijos cada uno tiene un carácter distintivo, una forma particular de relacionarse. Cada uno tiene talentos y dones muy distintos, así como nosotros con nuestra esposa o esposo. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de ver las cosas. Cada uno de nosotros tiene una forma distinta de recibir las situaciones. Así es de que es importante no caer en ese terreno de provocaciones. Todo tipo de sentimientos desagradables que provoquen a una persona a la ira o al enojo, Jesús dice que es una forma de asesinato, y ya lo expliqué brevemente. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versos 1 al 3, ubícate ahí, por favor, te doy unos segunditos para que te ubiques. Mira lo que escribe el apóstol Santiago en capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear. Escucha lo que dice: matar, aquí tengo subrayado y en negrilla, y promover la guerra. ¿Se dan cuenta? Santiago estaba tomando palabras de Jesús, estoy seguro, cuando escribió esto en su carta. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. ¿Se dan cuenta? Es muy claro lo que dice aquí el apóstol Santiago. Guerras, conflictos, pleitos, disensiones, fricciones, enemistades, todo viene producto, como dice aquí, de no saber dominar el egoísmo, que es básicamente centrarnos en nosotros mismos. Noten que los ejemplos que di hace unos segundos atrás tienen que ver con eso. El ejemplo del conflicto entre cónyuges o con los hijos, las comparaciones, es porque estoy centrado en mi propia óptica, en mi propia perspectiva, en lo que yo considero que debe ser. Y aquí por eso Santiago dice: ustedes quieren tenerlo todo y son muy envidiosos, son ególatras y no consiguen lo que quieren porque lo hacen de forma equivocada. Ahora, es claro que lo que el apóstol Santiago está diciendo aquí no es que uno no deba denunciar el pecado o la maldad, o no ejecutar disciplina, o no denunciar la injusticia. Lo que está diciendo aquí Santiago es que no debemos basarla en nuestros propios deseos, sino en la justicia perfecta de Dios y en las directrices que nuestro Dios ha dado. El que yo sea tropiezo para mi prójimo, llámese mi cónyuge, mis hijos, o mi hermano, o mi semejante, dice Jesús, eso merece castigo, eso merece corrección, eso merece una consecuencia. Y por eso es que lo asemeja con el asesinato. ¿Y por qué Jesucristo usa esas palabras colocándolo a nivel de asesinato? Porque recuerdan que en Génesis capítulo 9, verso 6, Dios expresamente prohíbe el tocar a una persona, el dañarle. Aquí habla físicamente de no atentar contra su integridad física, porque cada hombre y cada mujer, escúchame bien, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ahora quisiera que tomáramos unos segundos para reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cuántas palabras ofensivas, cuántas actitudes ofensivas, cuántas descalificaciones muchas veces tenemos en contra de nuestro cónyuge, hijos o hermanos en la fe, o simplemente con nuestro prójimo que no es creyente y para el cual debemos ser sal y luz? ¿Cómo es el trato que tenemos hacia nuestro cónyuge en la casa cuando se equivoca? O simplemente como el ejemplo que daba al comienzo, cuando por alguna razón tiene fallas, como cualquier persona. ¿Cómo resolvemos nuestras diferencias con nuestra familia o con nuestro prójimo
que es parte también de la familia de Cristo. Cuando nos molestamos por algo, ¿qué sentimientos permitimos que albergue nuestro corazón? ¿Amargura? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Gritería? ¿Maledicencia, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios? Son cosas que debemos quitar de nosotros, porque no están reflejando el carácter de Cristo. Esos sentimientos o actitudes destruyen las relaciones, destruyen la comunión y van menoscabando el amor. No es que el amor acabe, pero el amor sí lo podemos lesionar. Ahora, ¿qué excusa le podríamos dar al Señor? Estoy seguro que todos somos culpables de violar ese mandamiento y muchos hemos matado con nuestras palabras, acciones o actitudes la relación con otra persona. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Ahí en Mateo 5, 23 al 25, dice Jesús: así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él. Es contundente. Lo primero que tenemos que hacer, miren lo que dice aquí Jesús, antes de presentarle a Dios algo, una oración, una ofrenda de alabanza, o aún antes de ir a dar una ofrenda material o física, en dinero, quiero decir concretamente, debo primero tener mis relaciones sanadas con mi prójimo, llámese mi esposa, mis hijos o cualquiera que sea mis semejantes, porque esa ofrenda no va a ser agradable a Dios, porque mi corazón está en ese momento con una situación que debe buscar urgentemente la reconciliación. Como dice aquí, se dan cuenta que para Dios lo más importante es nuestra relación con Él y la comunión con Él, que nada estorbe, que nada obstruya nuestra comunión con Él, y por eso es tan imperativo el confesar mis pecados, como hemos aprendido, para poder estar de nuevo en comunión con Dios. Pero desde luego, si el segundo mandamiento es amar al prójimo como a Dios, como a mí mismo, entonces debo también tener mis relaciones con todos en paz. Debo haber reconocido mi pecado. ¿Cómo lo hago? Precisamente como dice aquí el Señor, ¿no? Confesando mis faltas, como dice el apóstol Santiago. Si yo he ofendido a alguien, debo confesar mi falta a mi hermano, pedirle perdón por la ofensa que le he causado, otra vez, bien sea con mis pensamientos, con mis palabras y actitudes, sobre todo con palabras y actitudes, porque la persona con la que tal vez estoy yo en conflicto no conoce mis pensamientos, pero mis acciones obviamente dejan ver lo que hay en mi corazón. Es por eso que en Isaías 1:18 el Señor dice: yo el Señor les digo, vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Esa es la confesión a Dios de nuestro pecado, porque recuerden que todo pecado, lo primero que obstaculiza es nuestra relación y comunión con Dios. Y en segundo lugar, como dice el texto de Mateo, ve y reconcíliate con tu hermano. Haz las paces con tu hermano. Reconoce que has pecado contra él y básicamente busca el ponerte de acuerdo con él. Dice Efesios 4, 26 y 27, para que también lo tengamos ahí en nuestras notas: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. ¿Qué puedo concluir entonces? ¿Qué podemos concluir de esa enseñanza que Jesús nos dio en este sermón del monte? La verdadera justicia de la que nos habla la ley de Dios no es una serie de reglas que debemos cumplir. Más bien se trata
de la vida de Cristo en nosotros, produciendo un fruto de amor a Dios y amor al prójimo, que se evidenciará con mi arrepentimiento y con mi búsqueda pronta de la reparación de cualquier cosa con la que yo le he quitado momentáneamente la vida a mi cónyuge, a mis hijos o a mi semejante. Recuerden, matar las relaciones es precisamente privar a la otra persona de gozar de esa comunión. Es lo mismo, por eso es que nosotros necesitamos confesar nuestros pecados para que la comunión con Dios se restituya. Así es de que espero que esta enseñanza nos ayude y nos motive a todos nosotros a poder tener cuidado con esas palabras, a poder tener cuidado en nuestras relaciones y a pedirle a Dios que nos ayude a poder ponerlo en práctica. Ora conmigo y pidámosle al Señor en esa dirección. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, y tal vez hemos entendido un poco más acerca de este mandato que tú diste con esas palabras que escribió el apóstol Mateo. Gracias, Dios, por recordarnos, Dios, que el insultar, el difamar, el menospreciar y el causar enojo a mi cónyuge, a mis hijos o a mi prójimo, Señor, trae sobre mi vida no solamente una responsabilidad, sino también, Señor Dios, un compromiso de restitución. Ayúdanos, Señor Dios, ya que reconocemos que todos infringimos esa norma, esa ley. Sabemos que el matar no solamente es quitarle la vida a una persona de forma física, y hemos entendido que es quitarle la honra, lastimar su corazón, Señor, y sus sentimientos, y tal vez de una forma despreciativa. Perdónanos, Señor, si de alguna forma hemos asesinado a muchas personas. Ayúdanos a buscar esa reparación, esa reconciliación, antes de llevarte a ti cualquier tipo de ofrenda. Gracias porque en tu misericordia nos recuerdas todas estas cosas, y con tu Espíritu Santo nos limpias, y con la sangre de Cristo nos limpias de nuestro pecado y nos da la oportunidad de la restitución. Ayúdanos, por favor, a ponernos de acuerdo con aquellos a quienes hemos ofendido, primeramente a ti y segundo a nuestro prójimo, para que gocemos de esa buena comunión y cumplamos así la ley del amor, que es la perfecta ley de la gracia que tú nos has enseñado en tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos con profunda devoción. Amén y amén. Bien, como siempre, les deseamos que tengan un excelente resto de día domingo. Mi esposa y yo les tenemos a cada uno de ustedes en nuestras oraciones y nuestro corazón. Esta semana les esperamos, como cada semana, a los grupos de estudio. El miércoles nuestro tiempo de oración. Si quieres ser parte, por favor escríbeme aquí en la caja de comentarios. Si quieres ser parte de un grupo de discipulado personal, estamos estudiando Conociendo a Dios, un estudio cronológico desde Génesis, y deseamos compartir esta riqueza de la palabra con aquellos que quieren y desean seguir conociendo el corazón de Dios. También puedes ingresar aquí, están las direcciones tanto de Instagram como de Facebook, para que ingreses a esas redes sociales donde encontrarás a diario también contenido de la palabra de nuestro Dios. Si deseas bendecir esta labor que hacemos con mi esposa, tus ofrendas o donaciones son realmente importantes para nosotros. Una buena semana, les amamos con todo el corazón, y que el Señor nos siga ayudando en este caminar con su palabra y su Santo Espíritu. Hasta el próximo domingo. Un fuerte abrazo.